Pregunta 46. Si Dios ni siquiera sabe acerca de nosotros o del mundo, ¿cuál es el significado o propósito de la oración? La oración, en el sentido tradicional, no tiene cabida ni en la teoría ni en la práctica de un curso de milagros. Para la mayoría de las religiones formales, la oración le implora a un Dios que se percibe fuera de nosotros para que interceda, intervenga, o de otro modo, se complique en un problema que se percibe que afecta a uno o a los demás. Así pues, el problema siempre se ve fuera de la mente y fuera de la capacidad de la persona para resolverlo. Y Dios, en el sentido en que se ve en los clásicos dramas griegos, se percibe como el Deus ex machina. Literalmente significa Dios que sale de una máquina, quien de repente y de manera bastante mágica penetra en nuestro mundo para arreglar lo que ha salido mal. Tal como se hacían las actuaciones de los antiguos dramas, cuando una verdadera máquina aparecía en el escenario cargando al Dios que al final hacía que todo se arreglase. Si Dios fuese a operar de este modo, lo cual incluye por supuesto a Jesús y al Espíritu Santo, sus representantes en el sueño, entonces Él estaría violando la principal directriz del curso, para tomar prestado un término de Star Trek, la cual es no otorgar realidad al error, lo que ciertamente haría al tratar de corregir un problema ilusorio en un mundo ilusorio. Por eso es que Jesús afirma temprano en el texto que la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Y por supuesto, al pedir la ayuda del Espíritu Santo para ponernos en contacto con nuestras mentes correctas, es una forma de esta oración. El perdón deshace el pensamiento erróneo de la mente de que verdaderamente hay un problema que resolver. El problema real, naturalmente, es la creencia de que hay un problema en primer lugar, y pues no necesitamos orar para que una figura externa elimine un problema externo. Más bien oramos por ayuda en recordarnos de que hecho solo hay un problema, la creencia en la separación, y una solución, la expiación. Y más aún, este problema ya está resuelto. La respuesta solo espera nuestra aceptación. Para una discusión más amplia sobre el tema de la oración, se refiere el estudiante al folleto tomado por la escriba del curso, El canto de la oración, específicamente el primer capítulo titulada La oración. Pregunta 47. Tal parece que las cosas empeoran desde que comencé a trabajar con un curso de milagros. ¿Es esto común? ¿Estoy haciendo algo incorrectamente? Si bien es difícil responder a las experiencias individuales de los estudiantes sin conocer mucho más sobre las mismas, hay todavía unas observaciones generales que podemos hacer. En efecto, ese es el caso con muchos estudiantes de un curso de milagros. Su trabajo con este parece intensificar los conflictos del ego más bien que aliviarlos. De hecho, lo que sucede a menudo es que pensamientos egoístas que se han negado por tanto tiempo ahora surgen a la conciencia. Un ejemplo del importante principio del curso de traer la ilusión a la verdad o la oscuridad a la luz, de modo que puedan mirarse con Jesús o el Espíritu Santo y de esa manera desprenderse de ellos, puesto que es el miedo lo que mantiene a nuestra culpa en la negación. El traer esta culpa a la conciencia, siempre expresada en alguna forma de especialismo, inevitablemente nos conducirá a una experiencia de miedo. Eso es lo que se quiere decir con estas dos poderosas afirmaciones en el texto, que se refieren específicamente a esta experiencia. La primera se relaciona con nuestra elección de Jesús como nuestro guía, en vez del ego, y la respuesta de ira del ego ante esa percibida traición. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota, el irritado por ella se considera rechazado y se vuelve vengativo.
El segundo pasaje, tomado de la sección Las dos evaluaciones, explica la reacción del ego cuando elegimos la amorosa evaluación que el Espíritu Santo hace de nosotros, en lugar de la evaluación poco cariñosa del ego. Tienes pues dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente, y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son, porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Estos dos pasajes no deben entenderse literalmente en el sentido de que el ego realmente cree y siente estas cosas que se le atribuyen. Jesús antropomorfiza al ego en el curso de manera que sea más fácil para sus estudiantes entender la dinámica de este, como nos explica temprano en el texto. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. La venganza y la perversidad del ego son simplemente metáforas para describir el miedo de los estudiantes cuando se enfrentan a la amenaza de sus propias identidades especiales e individuales. La presencia amorosa de Jesús dentro de nuestro sueño, la cual refleja la evaluación que el Espíritu Santo hace de nosotros, representa el corazón de esta amenaza al sistema de pensamiento del ego. Este miedo es lo que conduce a la defensa de la proyección, la cual tiene que tomar la forma de comportarse o de pensar perversamente hacia otro, ira, o hacia nosotros mismos, enfermedad. Son estos ataques del ego, de ira o de dolor, los que conducen a la percepción y experiencia de que las cosas empeoran. En resumen, pues, con frecuencia podemos ver que estos periodos difíciles, a los que el manual para maestros se refiere como periodos de inestabilidad, pueden ser buenas señales de que los estudiantes realmente están progresando en su jornada de perdón con el curso. Sin embargo, de ninguna manera debe entenderse que esto significa que siempre este es el caso. Los estudiantes tienen que aprender a discernir estas señales positivas de las negativas, donde ellos están sumergiéndose más profundamente en el infierno del ego, y entonces necesitarían ayuda externa. Estos estudiantes en particular que se ubican a sí mismos en el papel de maestros o terapeutas de un curso de milagros y que no tienen adiestramiento o experiencia supervisada en estas áreas, tienen que estar alerta contra las necesidades de su propio especialismo, las cuales interfieren con la aplicación del juicio acertado en circunstancias donde otro está en serias dificultades y en profunda necesidad de ayuda. Desgraciadamente, durante un periodo de muchos años hemos observado muchas dolorosas y trágicas consecuencias de gente sin adiestramiento que sirven como consejeros y terapeutas de otros que estaban en seria dificultad emocional. Su intervención a veces exacerbó el problema en lugar de aliviarlo, aún hasta el punto de precipitar colapsos que requirieron hospitalización. Pregunta 48. Si practico fielmente un curso de milagros, ¿desapareceré? Esta es una preocupación comúnmente expresada por los estudiantes del curso, y refleja la misma confusión de niveles que hemos comentado antes. El nivel 1, el cual es el término nuestro para referirnos al fundamento metafísico del curso, es intransigente en no ver
reconciliación alguna entre la verdad y la ilusión, la eternidad y el tiempo. En este nivel no toma ningún tiempo retornar al estado del cielo en el que no existe la forma porque jamás lo abandonamos. Para recordar esta importante línea citada antes, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio. Nuestro viaje sin distancia. No requiere de tiempo para concluirse. En el nivel 2, sin embargo, el cual refleja nuestra experiencia temporal dentro del sueño, nuestro viaje a casa toma tanto tiempo como nosotros requiramos. De hecho, temprano en el texto, Jesús observa que el final colectivo del sueño ocurrirá durante millones de años, lo cual sugiere que, con seguridad, Él está consciente de la necesidad de deshacer lenta y suavemente el miedo del Hijo. En efecto, como ya hemos visto, muchos pasajes de un curso de milagros reflejan esta conciencia. Por lo tanto, los estudiantes deben hallar consuelo en una línea como la siguiente, la cual indica que sus miedos de desaparecer en el corazón de Dios son infundados. No temas que se te vaya a elevar y arrojar abruptamente a la realidad. El proceso de crecimiento que se fomenta en un curso de milagros es siempre gradual, bajo la amorosa y paciente guía de Jesús o del Espíritu Santo. Utilizando sus propias palabras, podemos hablar de un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, el cual es un proceso bastante lento. Los estudiantes de un curso de milagros deben tener cuidado con aquellos que les aconsejan acelerar este proceso de perdón. Si bien en un nivel más amplio, la espiritualidad de un curso de milagros sí ahorra tiempo, como Jesús recalca repetidamente, hay un énfasis bastante distinto en el nivel de la experiencia personal. Allí, los estudiantes deben proceder lenta y suavemente, de lo contrario, como se indica arriba, precipitarán un ataque de pánico. Esta misma preocupación por parte de Jesús se expresa en el mismo final del capítulo 1, en el texto donde él exhorta a sus estudiantes a que se preparen para las partes posteriores de su viaje, de manera que éstas no les infundan demasiado temor y sus experiencias sean traumáticas. Y de este modo, los estudiantes de un curso de milagros no deben temer que perderán su identidad o individualidad. A medida que progresan en su estudio y práctica del curso, lo que perderán serán su culpa, ansiedad, depresión, miedo, etc. Y lo que descubrirán será el aprender a sonreír más a menudo. El paso final, el cual le pertenece a Dios, y en el cual él se inclina y nos eleva hacia sí mismo, no ocurre hasta que no hayamos concluido todos los pequeños pasos que Él nos pide para que podamos llegar hasta Él. En conclusión, por lo tanto, la iluminación instantánea no es algo que un curso de milagros enseña, así como la relación santa y el mundo real no se logran en un año. La espiritualidad de un curso de milagros está más allá de las trivialidades y posturas que la mente egoísta evoca. No hay nada en un curso de milagros que refuerce tales esfuerzos mal encaminados como la iluminación instantánea, que se logra a través de estar en presencia de un individuo que ha alcanzado su plenitud, la adquisición instantánea de relaciones santas o de siquiera entrar al mundo real. Los seguidores de tales esperanzas mágicas hallarán al final que sus esfuerzos han conducido a nada, puesto que solo refuerzan más experiencias alucinatorias de la salvación. De hecho, el curso requiere mucho estudio durante largos años, de trabajo fuerte y de práctica, para lograr el instante santo final, que es la consecución del mundo real. Pregunta 49. ¿Dónde dice en un curso de milagros que Jesús es el autor? ¿Y por qué no aparece el nombre del autor en el libro? Es más, ¿por qué en el manual para maestros hay secciones acerca de Jesús escritas en tercera persona? ¿Hay aquí otra voz que dicta? Casi el texto completo de un curso de milagros está escrito en primera persona, donde el yo se identifica claramente con Jesús a través de todo el libro. Es más, hay muchos lugares donde él específicamente discute la crucifixión
y la resurrección. Hay relativamente pocas referencias obvias escritas en primera persona en el libro de ejercicios y en el manual para maestros, pero cuando ocurren su impacto es bastante dramático, como se ve por ejemplo en la lección 70 en el libro de ejercicios, en la introducción a la quinta lección de repaso y en el poema con que se finaliza el manual. Interesante por demás, hay una sección en el manual propiamente. Juega Jesús un papel especial en la curación, y dos secciones en el apéndice del manual. La clarificación de términos, Jesús, Cristo y el Espíritu Santo, en las cuales se habla de Jesús en tercera persona. Algunos estudiantes han entendido que este es un cambio significativo, que indica que Helen estaba escuchando otra voz aquí. Definitivamente, este no fue el caso, puesto que ella siempre tuvo claro que había una sola voz, Jesús, que le dictaba. Estas tres secciones específicamente tratan de Jesús, y el cambio en la persona de la voz se hizo para propósitos estilísticos y no tiene ninguna otra significación. Si los estudiantes lo desean, sin embargo, pueden entender que en estas secciones en tercera persona el Espíritu Santo está hablando acerca de Jesús. Es en la ya mencionada sección en el manual para maestros donde se encuentra esta aseveración muy específica de que la fuente de un curso de milagros es Jesús, como le explica, repito, si el estudiante lo desea, el Espíritu Santo. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. ¿Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes? Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aún así, necesitamos un programa de estudios polifacético, no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. La razón por la cual no se da un nombre de autor en un curso de milagros es muy sencilla. Jesús fue bastante explícito en las instrucciones que le impartió a Helen de que este fuese el caso. Helen también estaba personalmente clara en que su nombre no apareciese, puesto que ella siempre le comunicó a las personas, enfáticamente y sin ambigüedad, que ella no era la autora del curso. Pregunta 50. Si Jesús es el primero en haber aceptado la expiación para sí mismo, como afirma un curso de milagros, ¿qué hay en cuanto a la gente como el Buda? Esta aclaración aparece en la clarificación de términos en la sección titulada El Espíritu Santo, y afirma: Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Sería tentador para los estudiantes de un curso de milagros utilizar este pasaje como un medio para establecer los derechos jactanciosos de que nuestro tipo, Jesús, es mejor que el tipo tuyo, Buda. Pero, ¿se puede creer realmente que Jesús consentiría tal especialismo espiritual? Una mejor manera de entender este pasaje es recordar el hecho de que el tiempo no es lineal, y pues no hay nada en un curso de milagros que sugiera cuándo fue que Jesús aceptó la expiación para sí mismo. Y puesto que, repito, el tiempo no es lineal, la pregunta completa carece de significado, excepto el que sea una valiosa oportunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes pueden liberarse de sus propios pensamientos de especialismo. Es útil también que los estudiantes recuerden que Jesús afirma lo siguiente, en la sección anterior a la que, de hecho, aparece el planteamiento que citamos arriba. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Mas allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios y esto jamás ha de cambiar.
pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. En otras palabras, él solo habla dentro de un marco de referencias cristiano, y por eso sería inapropiado discutir a los maestros de otras espiritualidades cuyos nombres son legión. Pregunta 51. Si, como sugiere un curso de milagros, el mundo malinterpretó el mensaje de Jesús totalmente hace 2000 años, ¿por qué él esperó tanto tiempo para corregirlo? Repito, esta serie de preguntas se basa en una idea lineal del tiempo, en la cual 2000 años parecen ser un periodo de tiempo desmesuradamente largo para que el error se corrigiese. Claramente los que formulan tal pregunta están proyectando sobre Jesús su propia impaciencia y muy probablemente su inexorabilidad de las distintas iglesias cristianas, que han sobrepuesto el sistema de pensamiento del ego sobre las enseñanzas del verdadero Jesús, que están libres del ego. Una manera más profunda de referirse a esta pregunta es que al estar libre de ego, cualquiera en el mundo real como lo está Jesús, en realidad no elige hacer nada. Habiendo elegido el Espíritu Santo de una vez y para siempre, no hay nada más que elegir. Por lo tanto, ya no hay un tomador de decisiones en la mente que active el cuerpo e interactúe con el mundo, como es la muy importante necesidad del ego. Los maestros de Dios, verdaderamente avanzados, maestros de maestros, no hacen, ellos son. No planean, eligen, deliberan o se comportan como lo hace una persona que cree en la realidad del sistema de pensamiento del ego. Su simple presencia de amor toma forma alrededor de las necesidades de aquellos que aún se identifican con un mundo de forma, así como el agua toma su forma de acuerdo con la vasija en la cual se ha puesto, o el cauce del río le da forma al flujo de agua que corre a través de él. En este contexto, por lo tanto, podemos entender que la aparición de Jesús dentro del sueño del mundo hace 2000 años fue el resultado de la disposición del Hijo a experimentar el amor de Dios dentro del sueño. Es como si la mente del Hijo, la única esfera de experiencia que existe, hubiese abierto parcialmente la puerta de su mente que había dejado afuera la presencia del Espíritu Santo. La mente, previamente nublada por la culpa, dejó que penetrase alguna luz y esta luz tomó la forma de Jesús, el Hijo de la Luz, cuya presencia dentro del mundo de tinieblas del ego nos recuerda a todos que también somos criaturas de la luz. El miedo que esta luz engendró, puesto que constituye una grave amenaza al tenebroso sistema de pensamiento del ego, llevó a que el Hijo cerrase la puerta para proteger su yo individual, y esto tomó la forma de procurar destruir a Jesús y luego destruir su mensaje, como lo atestigua la historia del cristianismo. Es por esto que los escritores de los evangelios cambiaron todo el mensaje de Jesús y lo arraigaron a la crucifixión, la cual reflejaba el subyacente plan del ego para perpetuar su propio sistema de pensamiento de traición, sufrimiento y muerte. Jesús comenta sobre esta dinámica en varios lugares en el curso. Veamos dos de estos pasajes, uno general sobre la dinámica de la mente del Hijo y el otro específico sobre el mismo Jesús. Según se aproxime la luz te lanzarás a la oscuridad huyendo a la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas.
Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento, y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. El lector también debe consultar Expiación sin sacrificio y el mensaje de la crucifixión, las secciones iniciales de los capítulos 3 y 6 en el texto, para comentarios aún más específicos que Jesús hace acerca del malentendido de su mensaje y cómo y cuándo ocurrió. Y ahora, 2 años más tarde, vemos que la puerta a la mente cerrada del Hijo se abrió nuevamente para permitir que entre la luz de la verdad, y el resultado es el mensaje original de Jesús, presentado en una forma contemporánea del siglo XX. Huelga que se diga que ha habido otras expresiones de esta luz en el mundo cristiano y no cristiano, pero, repito, permaneceremos dentro del contexto de un curso de milagros. La ventaja de contestar la pregunta de esta manera es que se puede evitar el antropomorfizar a Jesús, haciendo que piense, planee y que se comporte como nosotros lo haríamos, lo cual, repito de nuevo, solo estimularía la creencia de que lo hemos capturado en el sueño del ego y lo hemos hecho uno de nosotros, en vez de nosotros volvernos como él. Sobre todo, siempre es esencial el recordar que Dios no tiene una verdadera respuesta al pensamiento de separación, aun cuando, como ya hemos visto, el lenguaje metafórico de un curso de milagros a menudo lo describe así. Primero y primordial, si Dios supiese acerca de la diminuta y alocada idea, ésta habría tenido que ser real. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Jesús como mensajeros de Dios dentro del sueño, y al ser voces del plan de la expiación que afirma que el sueño de separación jamás ocurrió, también tendrían que compartir en esta no respuesta al error. Es la simple presencia de ellos llena de luz en nuestras mentes, oscurecida por pensamientos de pecado, culpa y miedo, lo que nos ayuda. Ellos no hacen nada, son solo nuestros egos los que actúan y reaccionan. Y mientras nosotros experimentemos este pensamiento de separación en las formas específicas de especialismo que abarcan nuestras vidas individuales, tenemos que experimentar esta ayuda en formas específicas por igual. Pero estas formas están determinadas por nuestros guiones, no por ninguna intervención específica de lo divino. Pregunta 52. ¿Es el Jesús de un curso de milagros el mismo Jesús del cual se ha escrito en la Biblia? ¿Y la misma persona que transitó la tierra en Palestina hace 2000 años? Sí, definitivamente es el mismo Jesús que apareció en el mundo hace 2000 años con el mismo mensaje de verdad, obviamente en contenido, no en forma. Sin embargo, es extremadamente difícil creer que Jesús de un curso de milagros sea la misma figura sobre la cual se escribió en la Biblia. Del mismo modo que sería difícil aceptar que el Jesús bíblico se parezca al verdadero Jesús histórico. Este no es el lugar para hurgar en asuntos de erudición bíblica y de cómo se escribieron los evangelios, pero baste aseverar, para nuestros propósitos aquí, que la figura que encontramos en los 4 evangelios, así como las enseñanzas registradas en los otros libros del Nuevo Testamento, a menudo está diametralmente opuesta a la que encontramos en el curso. Más bien que intentar un acomodo procrusteano de meter una estaquilla redonda en un hueco cuadrado, parece mucho más seguro e intelectualmente honrado para los estudiantes de un curso de milagros aceptar que Jesús bíblico representa las proyecciones colectivas de varios autores de los evangelios y de las epístolas, mientras que la voz y persona del Jesús de un curso de milagros representa al ser libre de ego que vivió y enseñó hace 2000 años. En conclusión, el Jesús de la Biblia y el del curso son figuras que se excluyen mutuamente, con solo el nombre como eslabón que los une. Pregunta 53. ¿Hay alguna diferencia entre Jesús
y el Espíritu Santo? ¿Y acaso importa a quién acudo en busca de ayuda? La diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo es una diferencia teológica, no es una diferencia práctica. De acuerdo con la teoría del curso, el Espíritu Santo fue creado por Dios en respuesta al pensamiento de separación en la mente de su Hijo. En realidad, por supuesto, como ya hemos mencionado varias veces antes, tal descripción en un curso de milagros es metafórica, porque ¿cómo podía Dios dar respuesta a algo que jamás ocurrió? De todos modos, se puede entender más acertadamente que el Espíritu Santo es la memoria del amor de Dios y de la identidad verdadera del Hijo como Cristo, que éste trajo consigo a su sueño. El Espíritu Santo es por lo tanto un principio o un pensamiento en la mente del Hijo, que le recuerda que lo que él cree sobre sí mismo y su Creador es falso. Esa corrección es lo que se conoce en un curso de milagros como el principio de la expiación. Jesús, por otra parte, es una parte de la filiación y es tan tangible y específico como lo es la creencia del Hijo sobre sí mismo. Es la parte de la mente una del Hijo que recordó reírse de la diminuta y alocada idea. Y por lo tanto Jesús se convierte en una manifestación del principio de la expiación, o de la presencia más abstracta del Espíritu Santo. Eso es lo que se quiere decir en la clarificación de términos, con la aseveración previamente citada de que el Espíritu Santo designó a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, y con el pasaje en el texto que es una referencia directa a Jesús. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor, el Espíritu Santo, y la expiación fue un acto de amor, Jesús. En el nivel de la práctica, sin embargo, no hay diferencia alguna. Tanto Jesús como el Espíritu Santo sirven como nuestros maestros internos, a quienes acudimos en busca de ayuda o para aprender a perdonar. El Espíritu Santo le ofrece al estudiante un maestro más abstracto, si es que Jesús es un problema, mientras que Jesús es una forma más específica y personal para el estudiante relacionarse. Cualquiera de los dos está disponible, sin embargo, pues su función permanece idéntica. No obstante, si Jesús es en efecto una figura problemática para los estudiantes de su curso, entonces definitivamente sería prudente para tales estudiantes que en cumplimiento de los mismos principios del curso, mirasen la inexorabilidad de ellos hacia Jesús. De este modo pueden explorar raíces más profundas de esta, de modo que puedan deshacerlas, así como cualquier otra inexorabilidad que esté presente en sus mentes. Pregunta 54. ¿Por qué Jesús dice repetidamente en un curso de milagros que necesito perdonarlo? ¿Para qué? Para muchos estudiantes de un curso de milagros, este es un asunto problemático. ¿Por qué, preguntan ellos, tengo que perdonar a Jesús? No tengo ira contra Él. Yo, Gloria, tengo recuerdos de hace muchos años cuando tenía mi propio grupo que se reunía para discutir el curso. Este asunto fue casi responsable de que se iniciara la Guerra Mundial III en mi comedor, donde se reunía el grupo todas las semanas. Ciertamente este no era un tópico neutral, y el perdonar a Jesús es, en efecto, un asunto central que va al corazón de la enseñanza del curso, sobre el deshacimiento del sistema de pensamiento del ego. Comencemos nuestra respuesta mirando algunos pasajes representativos en el curso, donde Jesús discute esto. Los dos primeros aparecen en la sección Los obstáculos a la paz, en el capítulo 19, donde él afirma: se me da la bienvenida en un estado de gracia, lo cual quiere decir que finalmente me has perdonado, pues me convertí en el símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió, y a la luz de tu perdón él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue.
Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Mas si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí? ¿El símbolo de la culpabilidad o el fin de esta? Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Y luego, al inicio del próximo capítulo, en la sección La Semana Santa, la cual se escribió durante el período de la anterior Pascua, Jesús retorna a este importante punto. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele azucenas. Lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón, que tú me concedes y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte. Ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo junto con el mío. Yo era un extraño y tú me acogiste a pesar de que no sabías quién era, mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas, en el perdón que le concedes a ese forastero, que aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral. Reside tu liberación y tu redención junto con él. Hay que perdonar a Jesús en dos niveles. El primero se relaciona con los amargos ídolos que el mundo ha hecho de él, lo cual refleja claramente las proyecciones del mundo y nada tienen que ver con él en lo absoluto. Estos ídolos han aparecido en la forma de relaciones de amor especial, así como de odio especial, donde se ha hecho de él o una figura de juicio y de castigo, que exige sufrimiento de sus seguidores, o, por otro lado, un salvador mágico, quien a petición resolverá problemas y recompensará las buenas obras y el apostolado fiel con su amor y beneficencia. Repito una vez más, tales imágenes reflejan las necesidades del especialismo de los fabricantes de imágenes, sin referencia alguna en lo absoluto al verdadero Jesús, quien claramente está más allá de tales consideraciones egoístas. Y así podemos ver aquí que hay que perdonar a Jesús por lo que jamás ha hecho y más a propósito aún perdonarlo por lo que él jamás ha sido. Para el ego, Jesús es la figura más amenazante que podemos imaginar. Como hemos indicado ya en nuestras respuestas a preguntas anteriores, pues si él es real, entonces el sistema de pensamiento del ego no puede serlo. Y así que la parte de la mente de cualquiera que todavía está apegado al especialismo y a la individualidad, la marca distintiva del sistema de pensamiento del ego, inevitablemente le temería y atacaría a Jesús para protegerse a sí mismo. Este ataque refleja el pensamiento original del ego de que el Hijo de Dios se había separado pecaminosamente del amor de Dios. La culpa por tales ataques a Jesús, la mayor encarnación de este amor en el mundo occidental, solo puede conducir a la negación. La culpa o el odio a sí mismo es una experiencia tan abrumadora que inevitablemente permanece sepultada en nuestras mentes. Esto refleja la creencia mágica de que igual que el proverbial avestruz, si no vemos el problema, este no está ahí. Esta dinámica del ego de evitar el dolor de nuestra culpa culmina con la proyección sobre Jesús de nuestra creencia en el pecado y en la culpa. Este es el significado de los pasajes del texto que citamos arriba. En vez de aceptar responsabilidad por nuestra culpa, la cual nuestro ego nos enseña que tiene que conducir a la muerte como castigo justificado por nuestro pecado, esperamos que, mágicamente, al proyectar la culpa sobre Jesús, lo cual conduce a su muerte, nosotros saldremos de apuros, pues el ego mataría antes que permitir que se deshaga su existencia. Y pues 2000 años de creencia en la salvación vicaria, la cual adopta la teología cristiana, proclama que Jesús lo hizo por nosotros. Esta dinámica de mente refleja la dinámica que es el pan de cada día, del ciclo culpa-ataque del ego, en que mientras más culpables nos sentimos, mayor es la necesidad de atacar a otros en defensa propia, lo cual a su vez refuerza la culpa que siempre permanece reprimida en nuestras mentes.
y entonces el ciclo comienza de nuevo. Es por esto por lo que los cristianos siempre han venerado a un Salvador asesinado, y por qué los católicos específicamente conmemoran la muerte de Jesús al representarla cada día en la misa. Nuestra culpa nos impele a que lo matemos continuamente. De modo que lo que perdonamos en Jesús es simplemente la proyección de lo que permanece sin perdonar en nosotros mismos. Lo que encontramos aquí es que este primer nivel de perdón a Jesús por nuestras proyecciones sobre Él es realmente la defensa en contra del nivel subyacente, el cual refleja nuestra verdadera necesidad de perdón. Hay que perdonar a Jesús por lo que Él verdaderamente es. Repito, si el Jesús de la realidad está presente en verdad en nuestras mentes, como la encarnación perfecta del amor de Dios, la pura expresión del principio de la expiación del Espíritu Santo, entonces nuestra identidad completa como un ser separado física y psicológicamente está deshecha. Es esto lo que en verdad sustentamos en contra de Jesús. Él es la prueba viviente dentro del sueño de nuestra existencia, de que nosotros estamos equivocados y Él tiene la razón. Él es la clara e inequívoca presencia desde fuera del sueño, que le da fe a nuestras mentes dormidas de que el sueño en sí es irreal. Aceptar esto es aceptar que en verdad no estamos aquí, sino que soñamos un sueño en el cual fabricamos un yo individual para reemplazar al ser que Dios creó. Y así, para preservar este yo fabricado, tenemos que atacar y destruir la verdad. Ya hemos examinado esta idea en alguna profundidad, pero retornemos a ella una vez más a través de citar algunas expresivas líneas de uno de los últimos poemas de Helen, Stranger on the Road, extraño en el camino. ¿Qué tan gráficamente describe este miedo a enfrentar la verdad de la existencia de Jesús? En efecto, la presencia de Jesús en nuestras mentes niega la verdad de nuestro propio sistema de pensamiento de miedo y de muerte, el cual en nuestra extraña demencia creemos que es consolador para nosotros y por lo tanto necesita que se le proteja a Él. Largo es el camino, los ojos no alzaré, pues el temor me aprieta el corazón y conozco el temor. Escudo que me guarda de la naciente esperanza, amigo, que aún en extraño te conviertes para mí. ¿Por qué has de recorrer el camino conmigo tú, un desconocido, a quien casi creo temer, por parecerte a alguien en un sueño de inmortalidad cuando solo la muerte es real? No me inquietes ahora, contenta estoy con la muerte, pues más gentil la angustia es que la esperanza. Mientras había esperanza yo sufría, ahora voy con certeza, pues la muerte sin duda ha llegado. No turbes el final, lo hecho para siempre hecho está, ni esperanza ni llanto, tocar pueden el final. No levantes, los muertos, ven forastero, digamos, amén. Y así con toda honradez necesitamos mirar cuánto le tememos y cuánto odiamos a Jesús, sentimientos que casi siempre están enterrados en nuestras mentes inconscientes bajo capas y capas de defensas. Por medio de perdonarlo a Él por ser quien es en verdad, aprendemos al mismo tiempo a perdonarnos a nosotros mismos por aparentar que no somos quienes verdaderamente somos y luego procurar culparlo a Él por ello. Si la presencia de Jesús no fuese tan explícitamente clara en un curso de milagros, muchos estudiantes no tendrían la oportunidad de lidiar con esta capa de inexorabilidad y de culpa tan profundamente enterradas en ellos mismos.